De regreso a esta hora con Almora por la 1140 AM, El Pulso de Miami. Gracias por acompañarnos, WQA 1140. Le damos la bienvenida a un gran amigo, al doctor, juez, veterano de guerra, Alberto Milián. Buenos días, bienvenido y gracias por dedicarnos su tiempo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y como siempre, ya parece reiterativo, pero no puedo presentarlo sin evocar la memoria de su padre, Emilio Milián, que precisamente fue fundador de esta emisora y un precursor de la radio en Miami. Estamos donde estamos gracias a figuras, entre otros, como Emilio Milián. Dicho esto, doctor, quiero que usted nos actualice desde el punto de vista constitucional hasta dónde es correcta o no la federalización de forma unilateral por parte del presidente Trump de la Guardia Nacional en California. Bueno, legalmente los protocolos siempre han sido de que cuando hay una emergencia nacional y las autoridades locales o estatales no pueden mantener la paz, el estado de paz, entonces el gobernador del estado puede pedir la asistencia al gobierno federal a través de la oficina del presidente y ahí se puede federalizar. Yo creo que en algunos casos, como en el año 1965, cuando el gobernador de Alabama rehusó la integración racial de las escuelas y las universidades en Alabama, en ese caso el presidente Johnson, Lyndon B. Johnson, unilateralmente activó las Fuerzas Armadas para que hicieran que el gobernador cumpliera. También hubo una cooperación en ese caso que no se habla, muy poco conocida, pero el que era jefe del buró de la Guardia Nacional en Alabama le dijo al gobernador, mira, tú no puedes retar a la autoridad federal y tienes que seguir la orden de la Corte Suprema de integrar las universidades, y no se desató una segunda guerra civil. Pero es raro que unilateralmente, y hay muy pocos casos documentados, que unilateralmente el presidente vaya a federalizar a la Guardia Nacional sin la autoridad o una solicitud de ayuda del gobernador, que en este caso no ocurrió. Lo otro que es preocupante, esto es muy importante, Almora, la policía está entrenada en llevar a cabo o controlar este tipo de amotinamiento, ¿no? Eso es un problema de la policía local. En el caso de Los Ángeles existe, el alguacil de Los Ángeles tiene casi 20,000 efectivos, es decir, policías con chapa, con armas, que son policías que tienen poderes de arresto, y la ciudad de Los Ángeles tiene otros 9,000 efectivos, así que casi 30,000, y por supuesto la policía estatal y cualquier otra entidad, otro cuerpo policíaco puede ser utilizado para esa misión del amotinamiento. Pero yo no creo que hay muchos precedentes de que se está utilizando la fuerza militar en un caso de demostraciones así civiles cuando no se ha pedido la ayuda del gobernador o el gobernador no se ha visto y el alcalde de la ciudad de Los Ángeles no se han visto en la posición que no pueden. Hay otro problema muy grave aquí. Los militares están entrenados, sea en la infantería de la Marina, que creo que van ahora a enviar otros 700 efectivos de la Marina de Infantería, y los soldados de la Infantería de la Guardia Nacional están entrenados para buscar un enemigo, matarlo, destruir la capacidad que tengan ellos para llevar a cabo una guerra. No para hacer arresto, no son policías, no tienen poderes de arresto. Bajo la ley federal, lo que se llama el posse comitatus, es decir, el poder de las autoridades no tienen esa capacidad y explícitamente están excluidos de funciones policíacas. Entonces, para llevar a cabo utilizar las fuerzas militares, lo que el presidente está basándose, y esto es especulación porque no lo ha dicho directamente, en lo que se llama en el acto de insurrección de 1807, que en ese caso le da al presidente una autoridad para utilizar fuerzas militares o activar a la Guardia Nacional cuando hay algún tipo de rebelión, una violencia doméstica. Pero de nuevo repito, hay varios problemas aquí en ese sentido, y uno de los problemas fundamentales es lo que se llama la coordinación o la unidad de mando. Es decir, tienen varios departamentos de la policía que están activos, policías estatales, policías locales, policías del condado, y a la misma vez no hay una limpia línea de mando, y eso pudiera ser desastroso, porque si un cuerpo no sabe lo que está haciendo el otro, puede resultar eso en terribles accidentes o fricción o vaya algún tipo de
de error cometido, y eso ha ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo en el 92, cuando en Los Ángeles había amotinamientos por la muerte de un individuo, Rodney King, o no King. La muerte, la golpiza que le presentó la policía, ocurrieron varios casos por la falta de coordinación que existía en ese momento. Así que legalmente yo creo que la simple explicación es que sí, el presidente tiene autoridad para movilizar las tropas. Es cuestionable si se sobrepasó de su autoridad legislativa y legal, porque no ha habido ningún tipo de declaración de guerra y obviamente esto no es un cuerpo organizado, militarizado, los que están protestando la política de migración que está ejerciendo los Estados Unidos en este momento. La alcaldesa de Los Ángeles y el propio gobernador Newsom han dicho que esto es una prueba de fuerza del presidente Donald Trump para ver hasta dónde puede llegar y hacerlo quizás en otros estados del país. Por otra parte, hoy mismo aquí la prensa europea está diciendo que esto es una manifestación más del autoritarismo que le gusta ejercer al presidente Donald Trump. ¿Su consideración sobre ese tema, doctor? Bueno, yo en la historia que he leído, especialmente en nuestro país, de Cuba y en otros países centroamericanos, muchas veces se ha utilizado este tipo de declaración de emergencia, entre comillas, para justificar el uso de las fuerzas militares y la represión. Así que yo no soy gran amigo. Yo tengo mucha fe en la policía de los Estados Unidos de América, el entrenamiento que ellos reciben, en su capacidad, su coordinación. Creo que son las personas más indicadas. Yo creo que eso es un juicio político, que si uno empieza, es decir, una nación, un presidente, la rama ejecutiva empieza a utilizar a los militares, siempre existe el peligro de que se va a militarizar la situación. Y cuando se va militarizando la situación, entonces es un buen camino para llegar a una autoridad autoritaria o totalitaria. Y fue una de las razones por qué en el primer periodo del presidente Trump, el secretario de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, rehusaron usar fuerza militar para tratar de controlar o reprimir las manifestaciones que se estaban presentando. Y el secretario en aquel momento de Defensa, el señor Esper, que había sido militar, graduado de West Point, en un momento le dijo al presidente que no iba a autorizar el uso de fuerzas militares, y el presidente le dijo, pero no le puedes disparar, por lo menos dispararle y darle tiros en las piernas. Y el secretario dijo, no, las fuerzas militares no son para ese tipo de represión. Así que yo creo que siempre existe la peligrosidad, y precisamente por esa peligrosidad de militarizar y entrar en algún tipo de situación dictatorial es que se pasó en el Congreso americano en varias ocasiones leyes que prohíben el mal uso de las fuerzas militares. El otro problema que yo lo vi en persona cuando estuve en París hace 7 años o hace 8 años, es que cuando uno empieza a utilizar una fuerza militar que no está entrenada para arrestar, investigar o llevar a cabo obras de la policía, el problema que encuentra uno es el desgaste de esas tropas militares. Dos tipos de desgaste. Uno es logístico, porque tienen que estar, en vez de entrenándose o persiguiendo a los objetivos militares de la nación, tienen que estar cumpliendo un trabajo en realidad que ellos no están entrenados para hacer. Y eso pasó en Francia, porque lo que pasó es que la Asamblea Nacional de Francia, que no quería incrementar los presupuestos de la policía para contrarrestar amenazas de terrorismo, y empezaron a usar los militares. Y el jefe del Estado Mayor de Francia, muy públicamente se lo dijo a la Asamblea Nacional: ustedes están desgastando, porque mientras que mis soldados están haciendo patrullas que debe estar haciendo la policía, no pueden estar entrenándose, dedicándose a la misión primordial de una fuerza militar, que es prepararse para pelear a nombre de la nación. Entonces yo creo que esos dos puntos son. El otro es un punto más personal, en el sentido de que afecta la moral de una fuerza militar. Una fuerza militar que esté en acciones que por necesidad los van a llevar a tener fricción diaria o continua con la ciudadanía, se queda desmoralizada, porque uno no se mete en las Fuerzas Armadas para estar peleando contra sus ciudadanos o tratando de reprimir esa protesta. Uno se mete para defender la nación cuando hay una emergencia nacional, y casi siempre es contra o un invasor o contra alguien o algún enemigo en un territorio extranjero. Estas personas que están protestando no llevan esos requisitos. No es una fuerza extranjera, no es una fuerza entrenada, no es una fuerza militarizada. Y entonces yo creo que esos factores deben de considerarse en cualquier política que se lleve a cabo. Pero los congresistas nuestros, es decir, la rama legislativa de la Cámara de Representantes y el Senado, siempre históricamente, en los 250 años de la República, han pensado que utilizar las Fuerzas Armadas, los militares, el ejército, en operaciones que deben de la competencia o la capacidad de la policía,
es un error. Y el peligro siempre ha sido lo que usted dijo, Mora, que uno no quiere ver los militares actuando como una fuerza represiva en una nación o mal utilizada por un presidente, sea de derecha o sea de izquierda. Es decir, la policía existe con razón, y si hay suficientes efectivos, y como dije anteriormente, más de 30,000 efectivos de la policía en Los Ángeles, entonces yo creo que eso destruye el argumento que era necesario para preservar cualquier situación de paz. De nuevo, no tienen el entrenamiento, no tienen la autorización y pueden estar puestos en una situación que va a haber una tragedia como ocurrió en la Universidad de Kent State, donde mandaron la Guardia Nacional cuando habían protestas contra la guerra en Vietnam, y por una serie de errores se desató unos disparos que mataron a 4 personas en ese caso. Así que yo creo que legalmente el presidente tiene, pudiéramos decir, hay una sección bastante ambigua en que se puede justificar, pero no es una buena política y es contraproducente. Y es contraproducente no solamente para la policía y para los militares, pero también para el pueblo. El pueblo no debe de ver a los militares como represores. Una última pregunta, doctor Milián. Es muy difícil evitar que manifestaciones como estas sean tomadas por grupos violentos que no necesariamente representan el objetivo de las manifestaciones. Lo vemos siempre y lo estamos viendo ahora también en Los Ángeles. Bueno, lo hemos visto en muchos casos. Mira, yo me recuerdo porque yo estuve en una comisión que se estableció después de los disturbios, cuando el caso de Ilián, cuando fue tomado por la fuerza y fue entregado. Hay siempre personas que van a aprovechar de esos momentos. Algunos son delincuentes profesionales que en ese caos van a aprovechar. Por ejemplo, tengo entendido que en Los Ángeles han tratado o intentaron o llegaron a entrar en 3 negocios. Entonces, estos son gente que se están aprovechando. Pero la calma puede estallar o perjudicarse cuando uno ya ve una fuerza militarizada y no son policías que están entrenados. Policías por entrenamiento, y los conozco, y usted se recuerda, fue abogado del sindicato de la Policía Metropolitana. Sí. Son entrenados en manejar este tipo de situación. Primero, que conocen esa comunidad. Segundo, que tienen suficientes informantes y fuentes de información para saber quién está planeando o quién va a hacer algo. Tienen agentes encubiertos en algunos casos para ver si hay alguien que está pidiendo utilizar violencia o armas de fuego, y reciben entrenamiento muy intensivo en cómo controlar esa situación. Por ejemplo, en la Policía Metropolitana de Londres se ha especializado en siempre identificar los puntos más graves y en ese momento actuar como una especie de bomberos para apagar ese foco de actividad violenta. Y entonces eso no lo tienen los militares, simplemente no tienen el tiempo. La Guardia Nacional sí, si hay algún miembro de la Guardia Nacional escuchando, recibe un entrenamiento muy ligero en cómo manejar manifestaciones, pero no se puede comparar con la experiencia diaria que tienen los policías en manejar este tipo de situación. Y por último, los policías tienen el poder de arresto. Si ellos tienen causa probable que alguien está cometiendo un delito, está planificando cometer un delito, lo pueden interceptar inmediatamente. Porque no es necesidad, a los militares no tienen ese tipo ni de entrenamiento ni de experiencia. Y entonces existe el peligro que esto va de alguna forma a incrementar las tensiones, y en vez de limar las asperezas, lo que la va a incrementar, y entonces se pueden presentar las desgracias que ocurren cuando hay un malentendido. Y de nuevo, vuelvo a repetir, uno de los principios fundamentales de operaciones militares es lo que se llama unidad de mando. Y en este caso, en Los Ángeles no se ha establecido un mando claro, una línea de mando de quién es el comandante supremo de todo lo que está ocurriendo y cómo se va a coordinar las actividades para impedir que esto se convierta en una desgracia nacional. Doctor Alberto Milián, juez, veterano de guerra, muchísimas gracias por estar con nosotros y una vez más que podamos disfrutar de su cátedra. Usted siempre dicta cátedra con nosotros aquí en WQA. Muchas gracias, un abrazo en la distancia. Gracias, Almora, y siempre gracias por recordar a mi padre. Es un deber, es una obligación. Muchísimas gracias, doctor Alberto Milián. Ya regresamos en WQA 1140.